Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. En esta ocasión te traemos un tema central, un tema completamente bisagra en la historia del fútbol argentino, porque justamente hay un antes y un después en la historia del deporte luego de este episodio. Hubo variantes, sí, las hubo, pero para peor. No se volvió a remontar ciertas costumbres y actitudes del gran fútbol argentino de antaño, luego de este episodio. Por eso, como es tan importante, le dedicaremos el capítulo entero de este video a esta historia central, y es el desastre de Suecia en 1958, el regreso argentino a los mundiales que terminó con una catástrofe deportiva, institucional y sobre todo política en la historia de la AFA y el deporte nacional también. ¿Querés ver cómo sigue? Dale, seguí mirando. Esta manera de matar al fútbol argentino podía estar entre las primeras como una de las más importantes, pero la voy a dejar en el punto 96, porque los últimos también son claves, y ya verás el porqué en los episodios siguientes. Sin embargo, como dije en la introducción, es un momento bisagra del fútbol en Argentina. Vamos a contextualizar un poco. ¡Dale! El verdadero gen del fútbol argentino se había cimentado en los años 20, durante la última etapa del amateurismo, en la que muchos coinciden de que amateur tenía poco. Ya se jugaba fuerte, con sueldos, primas y a canchas llenísimas. Ahí se afianzó en los jugadores la gambeta, la bicicleta, las palomitas, los firuletes, las cabriolas, el gol olímpico, la cantidad de goles, pero también ese chanchullo invisible que se iba metiendo de a poco, como el simular faltas, quejarse de los árbitros y la descordialidad de los dirigentes, que no eran para nada ejemplares en sus acciones. Ese fútbol argentino logró campeonar en las Copa América del 21, del 25, del 27 y 1929, y fue subcampeón de los títulos mundiales de los olímpicos en el 28 y del primer mundial en el 30, sin contar la cantidad de títulos y hazañas a nivel clubes, ganando sobre todo los campeonatos internacionales contra los uruguayos, y bueno, las giras al exterior como Brasil, España, Italia, Francia, qué sé yo, otros países más. Argentina había cimentado y levantado una estirpe y una fama a nivel mundial de país futbolero ya en los años 20. Cuando en 1931 comienza el profesionalismo, todo eso se potenció aún más, porque los clubes comenzaron a buscar verdaderos talentos en el país para jugar en la primera división de AFA. Ojo, acá también se incluyen las ligas cordobesas y rosarinas, que eran fuertísimas ya en esa época. Ellos acaparaban lo mejor del fútbol del interior del país. Y Argentina, con esas premisas que dije hace un rato, la de la gambeta, las cabriolas, los firuletes, forjó la historia profesional en los clubes y luego en la selección nacional. Si bien en el Mundial del 30 los argentinos todavía estaban en la etapa amateur, los convocados fueron muy bien pagados, así que asistieron ya como profesionales. Y acá comienza el tironeo entre el fútbol sudamericano y argentino contra la FIFA. Primero, Argentina se monta en un huevo a los uruguayos porque no ganaron de manera limpia la final del Mundial del 30. Y con esta enojada se suspenden los Argentina-Uruguay por 2 años hasta que se ven las caras de nuevo en 1932. Después, como en la primera división profesional auspiciada por la Liga Argentina no estaba afiliada a la FIFA, la albiceleste no fue al Mundial de Italia 34 con los profesionales, sino con los de la Liga Amateur. Pagos, sí, pero eran amateurs, gente que no era futbolista, sino trabajadores que de hobby jugaban a la pelota. Un papelón argentino, que quedó fuera en el primer partido nomás. Y como también Uruguay se calentó con la FIFA en esos años por los pocos europeos que mandaron al Mundial del 30, los charrúas boicotearon el Mundial del 34 y el 38 y no fueron a ninguno de los dos. Argentina, ya Ramírez con los uruguayos de nuevo, lo apoyó en esta cruzada y también se ausentó del Mundial francés del 38, aunque Argentina también había argumentado que le tocaba ser sede a ella. Pero bueno, en la FIFA mandaban los franceses en esa época y el Mundial se hizo ahí, en Francia. Lamentablemente la guerra mundial obstaculizó la posibilidad de realizarse los mundiales del 42 y 46, aunque el del 46 se podría haber hecho igual, pero los europeos lloraron con la FIFA por lo de la guerra y lo cancelaron. Argentina justo estaba en la plenitud de su liga, ya afiliada a la FIFA de nuevo, con la actual AFA comandada y con grandes equipos, grandes jugadores y una selección argentina que ganó la Copa América del 41, 45, 46 y 47 de manera consecutiva, todas con palizas aplastantes, pero las ganas de camorrear de la AFA no se calmó un carajo, y luego de la Copa América del 46 en Buenos Aires se pelearon fuertemente con la Confederación Brasileña, a la que rompieron relaciones como con los uruguayos en los 30. Brasil no fue a la Copa América de Ecuador en el 47, que ganó Argentina, y Argentina no fue a la Copa América de Brasil en el 49, que ganó Brasil. ¿Cuál de los dos más resentido? Y acá es donde se produce el aislamiento argentino del fútbol mundial y hasta regional, porque entre el gobierno argentino y una AFA que no aflojaba en su lucha con los brasileños,
brasileros, Argentina no se presentó a jugar en la Copa América del 49, en el Mundial del 50, la Copa América del 53 y el Mundial de Suiza 1954. El único roce internacional que hubo en ese lapso fueron las giras de los clubes por España e Italia como River, Independiente, San Lorenzo, Platense, Racing, Gimnasia, etc. Y los amistosos que la selección argentina jugó con los europeos en 1951, 52 y 53, entre el Estadio Monumental, el Wembley y el Estadio Chamartín del Real Madrid y Lisboa en Portugal. Pero solo era eso, amistosos, un partido suelto, no una competición seria, aunque en estas épocas los amistosos se jugaban a morir, de pierna fuerte, de amistosos no tenían un carajo. Argentina vuelve a decir presente en los campeonatos internacionales en la Copa América de Chile en 1955, Copa América que se ausentó Brasil, porque seguía la bronca con Argentina, ¿viste? Y la albiceleste luego de 8 años de ausencia vuelve, y encima vuelve y es campeón. Con esto comenzó a subir el ego y el ego de la misma Argentina, como no te das ni cuenta. Imagínate, no jugaba hace 8 años y encima vuelve y es campeón. Se agrandaron como no te das ni cuenta. Y ahí comenzó el rumor de que Argentina, si competía en serio en todos los campeonatos, era campeón en todos lados. Vaya tamaño horror ese. Argentina y Brasil hacen las paces luego de 10 años de pelea y se vuelven a ver las caras en la Copa América de Uruguay en 1956, que obviamente, y como manda la costumbre, campeonato que se organiza en Uruguay lo gana Uruguay. Acá Argentina recibió el primer cachetazo de realidad, que ignoró obviamente. Siguió en esa rúbrica de que si jugaba en serio con los mejores, se ganaba en todos los campeonatos que jugara. Y llegó la Copa América de 1957, la de Perú, donde Argentina manda un mix de veteranos en defensa y pibes en la delantera. Y esos pibes brillaron. ¿Y cómo brillaron? Goleando en todos los partidos. 8-2 a Colombia, 3-0 a Ecuador, 4-0 a Uruguay, 6-2 a Chile, 3-0 a Brasil y se consagra campeón con este resultado. Luego cae en la última fecha ante Perú cuando ya era campeón hace rato. Y acá se produce otro yerro entre el ego de argentino y lo mal que estaba dirigido la AFA. 3 de esos 5 pibes que brillaron en la Copa América de Perú fueron vendidos en 1957 y principios del 58. Y hablamos de Sívori, Angelillo y Maschio al fútbol italiano. Corbata también tuvo ofertas de afuera, pero se quedó jugando en Argentina y en Racing. Los dirigentes decían, pero que se vayan estos pibes desagradecidos. A nosotros nos sobran jugadores buenos. Que se vayan nomás. Ganamos 2 de las últimas 3 Copa América. La última vez que jugamos un mundial seriamente salimos segundo. Y la selección brilló en los amistosos con Inglaterra en el 53, España, Portugal, Irlanda y ojo acá, en 1956 Argentina le ganó un amistoso a Checoslovaquia en el gasómetro de San Lorenzo por 1-0. Agrandadísimos estábamos, En esa época la AFA no quería traer argentinos del extranjero para la selección nacional, para fomentar y fortalecer la liga local. Por eso tipos como Di Stefano, Manfredini y posteriormente Maschio, Angelillo y Sívori no jugaron en la selección argentina ya estando en Europa en la década del 50. Con lo que acá es suficiente, decía en la AFA. Argentina gana un amistoso en el Maracaná ante el Brasil de un joven Pelé en 1957, luego de ser campeón de América, y luego comienza la etapa eliminatoria contra Bolivia y Chile para el Mundial de Suecia 58. Argentina gana 3 de los 4 partidos de las eliminatorias, 4-0 en el Monumental ante Chile y ante Bolivia también, 2-0 en Santiago contra los chilenos y derrota en la altura de La Paz ante Bolivia por 2-0. ¿Quiénes brillaron en esos partidos? Y sí, la delantera de River, Prado, el Beto Menéndez, un Labruna de 39 años y Zárate, más Corbata que era el único de Racing. Y sí, River era tricampeón del fútbol argentino, era poco ético que no estuviera conformado la delantera de la selección con base millonaria, más teniendo en cuenta lo que dije de AFA, no repatriar argentinos para el seleccionado, solo se juega con los de la liga local. Pero acá se produce otro error más todavía de los tantos que se cometieron camino a Suecia. Argentina durante el comienzo del año 58 se abocó a adelantar la liga y comenzar una copa llamada Copa Suecia, que yo ya hice la historia de esa copa, para que en el mes de junio se esté libre para cuando se jugara el mundial. La selección no jugó un puto partido entre octubre del 57 y abril del 58, o sea, 6 meses sin jugar. Es en esta etapa que se levanta la voz de un periodista visionario de la época, Dante Panzeri, que desde la revista El Gráfico anuncia un futuro desastre en el Mundial de Suecia para Argentina. Es que la Argentina no se está preparando para el Mundial, decía Panzeri. La AFA está convencida de que con lo que se tiene ya está, es suficiente. Argentina no tiene equipo, no juega hace tiempo, solo se entrena 2 veces por semana y no juegan juntos nunca. A Panzeri después de esto lo mataron todos los periodistas, obviamente. Lo tildaron de mufa y anti-argentino. Pero ya se la iba a cobrar.
La selección argentina se rearmó recién en abril del 58, apenas un puñado de semanas antes del Mundial. ¡Qué verdadera locura! Y perdió un amistoso con Uruguay y con Paraguay de visitante. Las revanchas fueron triunfos argentos en despedida de la Argentina antes de partir a Suecia. Hasta había jugado un partido amistoso con el Colo-Colo de Chile, una locura. Y el último match fue ante Uruguay un 30 de abril, una semana antes que arrancara el Mundial. ¡Oh, Dios me libre! ¿Cómo no iba a ir? Stabile, entrenador de la selección, llevó a Amadeo Carrizo de 32 años, a Musi Messi de 33 años, ambos arqueros. Y ahora pará oreja para ver los nombres y las edades que llevó Stabile al Mundial. Pedro del Hacha, 31 años, defensor. Pancho Lombardo, defensor de 32 años. Pipo Rossi, otro defensor de 33 años. Alfredo Pérez, otro defensor de 29 años. Eliseo Mourinho, un centro Haas de 31 años. Ricardo Infante, delantero de 33 años. Y Ángel Amadeo Labruna de 39 años. Ay, Dios. Labruna encima fue llamado a último momento porque el win izquierdo de la selección era Roberto Zárate, pero se rompió la pierna antes de viajar a Suecia y quedó fuera del Mundial. Labruna hacía una semana que estaba de vacaciones y fue llamado a último momento por la AFA y por Stabile. Y encima tenía 39 años, hermano. ¿Qué estado físico podés esperar de un tipo así? Y encima estaba de vacaciones. Después, los más pibitos del seleccionado que fueron al Mundial fueron el Beto Menéndez, el Tanque Rojas y Acevedo de 21 años, Corbata y Ramos Delgado de 22 años y San Filipo de 23 años. Tan desastrosa fue esa organización argentina para el Mundial que ni siquiera llevaron ropa de entrenamiento y ropa suplente. La selección debutaba aquel 8 de junio de 1958 ante Alemania Federal y el árbitro obligó a cambiarse la pilcha porque en la tele se veían igual. Argentina, te dije, no llevó ropa suplente y salió a la cancha con la camiseta amarilla del Malmö sueco, equipo local de la sede de ese partido. Resultado, ganó Alemania 3-1 y eso que Argentina ganaba desde los 2 minutos, pero el estado físico de los alemanes pudo más. Ni siquiera se tuvo en cuenta que Alemania venía a ser campeona del mundo, del anterior mundial. No, nada, el ego de argentino era tan pero tan grande como la misma cachetada que se comió luego de la primera derrota. Segundo partido, colgaron al pobre del Tanque Rojas y entró Labruna de 39 años, rival Irlanda del Norte, que había dejado afuera en las eliminatorias nada más ni nada menos que a Italia. Esta vez el equipo argentino prevaleció porque Irlanda no presentó unas ausencias y el seleccionado nacional ganó un par de buenas jugadas de sus mejores jugadores que eran los más jóvenes, Menéndez y Corbata, lejos el mejor argentino del mundial. Triunfo argentino por 3-1 y volvieron las agrandadas de nuevo, diciendo que el primer match se jugó distraído, el viaje de 40 horas hasta Suecia había cansado a los pibes y a todos los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega el fatídico 15 de junio, rival Checoslovaquia, la misma Checoslovaquia que se había ganado hacía 2 años atrás en la cancha de San Lorenzo, pan comido, decían, pan comido las pelotas, hermano. El estado físico del equipo argentino había pasado factura de los 2 primeros partidos. Recordemos que los partidos de los mundiales acá se jugaban cada 3 o 4 días nada más, rapidito todo, se jugaba el mundial rapidito. Ante los checos se repitió el mismo equipo, solo se cambió de win izquierdo, Cruz por Boggio. El partido comenzó parejo, pero en los 8 minutos los checos abrieron el score y el partido se terminó acá. El resto del match fueron yerros y yerros y yerros de los argentinos, la velocidad de los europeos que no daba tregua a los veteranos defensores argentinos de abajo. Y cada vez que Argentina atacaba, lo hacía de manera imprecisa, con un Labruna agotado, un Menéndez asustado y un Corbata y Cruz que hacían lo que podían desde las bandas. A los 17 minutos llega el segundo y la peor noticia, se lesiona Pancho Lombardo, el jal derecho, y Ludovico Avio, el quinto delantero, terminó jugando de marcador derecho. El desastre se venía, se venía. A los 40 del primer tiempo se cerró la goleada primaria, 3-0. El segundo tiempo fue otro papelón peor todavía, un descuento de Corbata de penal y el resto del partido a media máquina. Como dijo Amadeo Carrizo, el arquero de ese partido, nos hicieron precio, jugaban a media máquina. A los 24 minutos, a los 37 y a los 44 vinieron las aplastantes humillaciones finales. Resultado final, Checoslovaquia 6, Argentina 1. Afuera del mundial en primera ronda, goleado y recontravapuleado. Digamos, el desastre de Suecia. Y después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer, diría el tango. El después fue una catarata de insultos hacia los jugadores, tanto que el avión que los trajo de nuevo a la Argentina, como fracasados absolutos, tuvo que meterse en el hangar con los jugadores y todo, porque los cagaban a piedrazos y a monedazos como los Simpson cuando recibieron al equipo de fútbol de Springfield. También vino una severa disculpa a Panzeri, que les pasó el trapo en periodismo a todos. ¿Y ahora qué? Y sí, la típica de Argentina, a buscar culpables, no soluciones. ¿Quién era el responsable de todo este desastre? El arquero, Carrizo.
el pobre Amadeo Carrizo. Lo mataron casi mediáticamente, y no volvió a jugar en la selección hasta la década pasada. Pero pará, faltan los cabecillas de este equipo, y ahí cayeron La Bruna, Del Hacha, Mourinho, Infante, Lombardo y sobre todo Stabile, el histórico entrenador de la selección argentina desde finales de 1939. Luego de 20 años dejó el cargo histórico de DT. El fracaso y el desastre fue tan pero tan absoluto que la selección argentina no volvió a jugar un partido hasta marzo del año siguiente, o sea del 59, cuando comenzó la Copa América en Buenos Aires. El fútbol argentino vivía el mayor fracaso de su historia hasta ese momento. Nunca había perdido por tanta diferencia. Nadie le había hecho 5 goles y mucho menos 6 en un mundial. Un papelón mundial, el regreso a los mundiales. La verdad, un cachetazo a la realidad. Un golpe certero al ego argentinismo de pensar que se ganaba el mundial caminando. Porque habíamos sido el mejor fútbol del mundo, ¿cuándo? Hace 12 o 15 años atrás. Sin pensar en el aislamiento de 8 años sin Copa América y 28 años sin mundial. Tampoco se pensó en ese entonces que las ventas jóvenes de Sívori, Angelillo y Maggio habían perdido categoría en la delantera y que reforzar el equipo con más veteranos no era la solución. El Tanque Rojas apenas le dieron un solo partido. A Sanfilippo lo llevaron al pedo porque no jugó ni siquiera un minuto del mundial. Y Sanfilippo encima sería el goleador del fútbol argentino en los siguientes 4 años de manera consecutiva y apabullante, metiendo más goles que partidos jugados. Tampoco se pensó en jugar partidos preparatorios en los primeros meses del 58. Solo un puñado de amistosos con Uruguay, que encima no jugó ese mundial tras el desastre de Paraguay del Puerto Sajonia, cuando los charrúas se comieron 5 en Asunción. Partidos amistosos apenas a una semana del mundial. ¡Qué desastre! Argentina vivía en una burbuja de creerse el mejor fútbol del mundo, algo similar a lo que ocurre hoy con los mexicanos, que viven en una burbuja de ellos mismos. Argentina se basaba en el fútbol lírico del manejo de pelota y la magia de las gambetas y los goles, sin tener roce internacional, con un estado físico deplorable, casi amateur de los jugadores, en comparación con los jugadores europeos que ya eran velocistas casi en la cancha en esa época. Y no es que el fútbol lírico estaba mal, si esa era la identidad del fútbol argentino de verdad. Lo que estaba mal es la falta de roce con los europeos, el aislamiento que no dejaba ver que el fútbol había evolucionado, que ya pocos teams jugaban con el clásico 2-3-5. Brasil fue campeón del mundo con un clásico 4-2-4 y con 2 pibes que empezaron la copa de suplentes, como Garrincha y Pelé. Brasil tuvo roces en los mundiales del 34, del 38, del 50 y 54. Así fue mejorando. Argentina se ausentó de todos esos mundiales. La preparación física era clave en el nuevo fútbol mundial. Argentina seguía entrenando 2 veces por semana. La táctica había cambiado, la velocidad había cambiado, el mundo había cambiado. Argentina seguía viviendo los maravillosos años 30 y 40 en 1958. Y bueno, la solución fue la manera 96 de matar al fútbol argentino, porque vas a ver lo que hicieron. El remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Lo primero que hicieron fue copiar el modelo europeo, traicionándose la identidad sudamericana de fútbol. Lo que Argentina tenía que hacer era adaptar las nuevas corrientes del fútbol mundial a su ya identidad argentina de jugar al fútbol, no traicionarlas y dejarlas atrás y olvidarlas. Argentina empezó a entrenarse de manera obsesiva, a tal punto que el físico importaba más que lo técnico. Y ya no importaba en esa época ser gambeteador, importaba tener resistencia en los 90 minutos. Argentina empezó a dejar de lado el clásico 2-3-5 para pasar a un abrupto 4-2-4 y luego 4-3-3 de manera inmediata. Con esto se renunciaba al juego de ataque, porque lo que importaba era tener el arco propio en cero, en vez de meter goles en el arco de frente. Se fue poniendo más y más defensivo todo. Argentina ganó la Copa América de 1959 de local, pero el desastre de Suecia fue tan grande que necesitaban más cambios y más bruscos todavía. Y peor todavía, cuando a finales del 59 se jugó otro sudamericano y la albiceleste cayó históricamente contra Uruguay por 5-0. Ya está, se renuncia al juego de ataque del todo. Ahora hay que meterse en el fútbol moderno. Y así la década del 60 llegaron los directores técnicos, los preparadores físicos, la línea de 4 defensores y solo 3 delanteros, a veces 2, menos goles, más especulaciones, los asistentes técnicos, los asesores espirituales, los psicólogos, los dirigentes que buscaron en brasileños la solución del fútbol argentino, las cábalas, los récords, los pases carísimos para vender un fútbol superado y moderno, los comisarios deportivos, los asistentes sociales cuando se iban de gira, como también los traductores, los himnólogos, sí, himnólogos en el fútbol argentino, los coordinadores, los jefes de relaciones públicas, los empresarios intermediarios de pases, los climatólogos, los jefes de disciplina, los alcanzapelotas, los secretarios técnicos y ejecutivos, y un montón de cargos y cargos pelotudos y de mentira que le costaban sueldos y sueldos a los clubes que comenzaban a empeñarse la vida con tal de estar en la modernidad del fútbol mundial. Todo al pedo, porque se jugaba cada vez peor. Sin contar, y esto lo dejaré mejor explicado cuando toque el tema fútbol defensivo, pero a partir de Suecia 58, el Independiente
Independiente, campeón de 1960, fue el primer team defensivo campeón del fútbol argentino. El primer equipo campeón con una línea de 4 y muy pocos goles a favor. Ahora el resultado estaba por encima del juego y los entrenamientos, lo que hicieron con los entrenamientos fue una aberración. Jugadas preparadas, patadas a lo pavote, agarrones de camisetas, hacer tiempo, chamullarle el referí todo el partido, aparece el director técnico al costadito de la cancha gritando y gritando todo el tiempo, y con eso la figura del DT como el único que tiene la verdad en el fútbol. Los balones pesados, correr por sobre todas las cosas, y hasta se llegó en un momento en el Mundial de Chile 62 a que cada jugador argentino saliera con un papelito en el bolsillo indicando qué función debía cumplir en la cancha. La verdad, todo un espanto. Y ese espanto, con todas esas ridiculeces y más todavía que no conté, encontraron fracasos en el Mundial de Chile 62, en el Mundial de Inglaterra 66 y en las eliminatorias de México 70, donde se quedó afuera por primera y hasta ahora única vez en fase eliminatoria. Un papelón mundial. Y también en el Mundial de 74, cuando hubo sobornos para pasar de ronda. Por favor. Los fracasos de la Copa América del 63 y 67 también sumaron al fracaso argentino. El único triunfo de la época fue la Copa de las Naciones en Brasil en 1964, cuando lo dirigía la selección argentina Minella, que era juego de ataque. Y bueno, luego vinieron los triunfos internacionales de los clubes argentinos, como Independiente, Racing y Estudiantes en Libertadores y en el mundo, que jugaban de manera egoísta, sin brillar, con muchas patadas y pocos goles que hicieron ver que el fracaso ya había quedado de lado. Ahora el resultado importa más que el juego. Ahora se juega así, porque así se consiguen resultados. A la mierda la gambeta y los firuletes, que vivan las patadas y las quejas, porque así se gana. El peor error del fútbol argentino acá fue no adaptar la corriente europea al ya fútbol argentino genuino de hacía 50 años atrás, como sí hizo Brasil, por ejemplo. La verde amarela, al tener roce internacional, se adaptó al fútbol europeo, no el fútbol europeo a los brasileños. Por eso ganaron los mundiales del 58, del 62 y de 1970 de manera categórica, con su juego bonito clásico, con Pelé y Garrincha brillando y con el roce internacional que hizo que mejoraran en lo físico y en lo táctico con los años, pero no cambiaron la identidad de su juego alegre y vistoso de siempre. Así Brasil conseguiría grandes triunfos a nivel internacional con la selección y sus clubes también, gracias a no traicionarse jamás a la identidad del fútbol brasileño. Argentina recuperó algo de esa identidad cuando apareció Menotti en 1974 hasta el 82, pero solo fue un poco, nada más, apenas. La cagada ya estaba hecha y nunca más se recuperó esa mentalidad ofensiva de salir a ganar todos los partidos en todas las canchas. Y hablo de la selección argentina como también de los clubes, Acá nace el respeto desmedido por el rival y la especulación del resultado. Y bueno, todas esas chanchadas que hemos visto a lo largo de esta serie y que han arruinado el fútbol local, con las quejas, los reclamos, los manotazos, los codazos, los agarrones, hacer tiempo, etcétera, etcétera. Toda esa mierda que destruyó la verdadera identidad del fútbol argentino que murió allá en Suecia 58, luego del desastroso regreso argentino a los mundiales. Así se termina este extenso video contándote un poco la historia de aquel desastre de Suecia 58 y sus consecuencias. Contanos qué te parecieron los cambios y si fueron buenos o malos para vos. Suscríbete al canal y seguí esperando, que ya vendrán más capítulos de esta serie que entra en temas cada vez más polémicos y calientes con el paso de los videos. Nos vemos.